Gloria a Dios, mis amados hermanos y amigos que sábado a sábado se conectan a nuestro programa aquí en Casa de Gracia, que estamos felices, estamos contentos de poder compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Nuestro único interés es bendecirlos por medio del estudio de la palabra de Dios. Este es el libro que debe guiar nuestra vida, que debe normar la manera en que nosotros tomamos decisiones, que tomamos el rumbo de nuestra vida, porque la palabra es luz, es lámpara a nuestro camino. El Señor, en su infinita misericordia, me ha permitido estar estudiando el libro de Josué. Ustedes que se conectan a esta programación sábado a sábado, miércoles tras miércoles, domingo tras domingo, que son los 3 días que transmitimos aquí por Facebook y también por YouTube, habrán estado siguiendo especialmente los días sábados que hemos estado transmitiendo enseñanzas del libro de Josué. El Señor en su infinita misericordia me ha abierto el libro de Josué y el Señor me ha permitido sacar muchas enseñanzas prácticas para vivir en esta tierra, para conquistar lo que necesitamos conquistar. Cada uno de nosotros enfrentamos diferentes obstáculos, diferentes retos, diferentes necesidades. Algunos tienen necesidad de empleo, necesidades económicas, problemas con los hijos, problemas matrimoniales, problemas con vicios, diversidad de situaciones que vive el ser humano. Por eso la palabra de Dios viene en nuestro auxilio. La palabra de Dios debe ser explicada de la mejor manera en que las personas la entiendan. Porque en la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, dice que los únicos que dieron fruto fueron los que entendieron la palabra. Si la palabra no se entiende, entonces el enemigo dice que arrebata lo que fue sembrado. Por eso necesitamos explicar la palabra de una manera clara, de una manera sencilla, para que hasta un niño, para que hasta un joven entienda lo que dice la palabra de Dios. No me interesa que la gente piense que soy profundo en la palabra, que digo palabras extrañas, que uso palabras en hebreo, en arameo, en griego para explicar algo, cuando nuestro idioma es español, no es inglés, no es griego, no es hebreo. Por eso en estos últimos tiempos se ha desatado un mundo de confusión en el mundo secular, confusión en el mundo cristiano. Las redes sociales se han usado y se usarán más cada día para llevar un mensaje, ya sea de salvación, ya sea de confusión, ya sea para infundir miedo a las personas. Por eso muchos predicadores se están enfocando en Mateo 24, en donde habla de las señales de antes de la venida del Señor. Y claro que sí, las señales se han cumplido. Allí están en Mateo 24, pero deberíamos de leer Mateo 25, en donde habla de preparación, en donde habla de qué debemos hacer mientras esperamos el retorno del amado. ¿Encerrarnos en 4 paredes? ¿Irnos a un monte? No lo dice Mateo 25. Mateo 25 habla de preparación. Mateo 25 habla de trabajo. Mateo 25 habla de poner a trabajar los talentos que el Señor nos dio para que cuando Él regrese nos encuentre trabajando para su reino. La serie de enseñanzas que el Señor me ha dado le he titulado Las llaves para entrar a la tierra prometida. Este será como una introducción. Yo te suplico, yo te aconsejo, no te pierdas los próximos sábados. No te lo pierdas, porque esta será una serie de enseñanzas. Y si tú te pierdes la número 1 y solo miras la 2, no vas a poder entender bien, no te vas a poder conectar a esta serie de enseñanzas. Por eso yo te aconsejo, no te las pierdas. Invita a tus amigos, invita a tus familiares. Haz la obra de evangelista, le dijo Pablo a Timoteo. Cuando tú compartes el mensaje, tú le estás dando esa bendición que tú recibes a otras personas.
no nos quedemos, no nos comamos solo el pan nosotros, compartámoslos con otros. No importa que no pensemos por otros. Tira tu pan sobre las aguas, dice la palabra. Tira tu pan sobre las aguas. El Señor no dice qué va a pasar después. Eso es cosa de Dios. Nuestro deber, nuestro trabajo es compartir el pan de vida. Ese es nuestro trabajo. Y yo te invito que ahora más que nunca compartas la palabra con todos los que tú quieras para bendecir esas vidas. La nueva serie de enseñanzas que estoy empezando el día de hoy, le he titulado Las llaves para entrar a la tierra prometida. La vida en abundancia que el Padre tiene para ti. Tú tienes un Padre. Tú tienes un Padre en los cielos. Él cuida de ti. Él quiere bendecirte. Él quiere prosperarte. Él quiere cambiarte de vida. Él no quiere que vivamos en el desierto lamentándonos, murmurando, quejándonos. Esa vida es vida de desierto, pero la vida de Canaán es una vida en donde se conquistan las bendiciones, en donde se obtienen las promesas que Dios tiene para sus hijos. La palabra de Dios está llena de promesas para sus hijos, pero lamentablemente muchos pueblos de Dios no las obtienen, no las agarra. ¿Por qué? Porque necesitamos que la palabra de Dios nos sea explicada de una manera práctica, de una manera sencilla, para que nosotros podamos obtener las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Tú eres hijo de Dios, de eso no tengo duda. Que eres salvo, tampoco tengo duda. De que vas para el cielo, tampoco tengo duda. Pero la palabra de Dios viene para prepararnos, para equiparnos para toda buena obra, dice la Escritura. La preparación para recibir toda la bendición que Dios tiene para sus hijos. Dios tiene bendiciones para ti. Dios tiene grandes bendiciones espirituales y materiales. Dios no quiere que viva así, lamentándote, llorando, en las horas de la noche, qué va a pasar mañana, no tengo nada, etcétera. No. A veces Dios permite esas cosas para que miremos al cielo y lo busquemos a Él. Pero Dios quiere darte una vida en abundancia. Lo que sigue es el proceso para entrar a recibir esas bendiciones. Hay bendiciones, hay promesas para tu vida. Hay gente que dice, yo ya me cansé de oír eso, ya estoy cansada de oír eso, lo he oído por años y nada pasa. Bueno, hoy yo quiero hablarte de una llave nada más, porque voy a hablar de otras llaves, porque esta es una serie de enseñanzas, las llaves para entrar en la tierra de Canaán. Nadie quiere vivir siempre limitado, queremos prosperar. La palabra dice que más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto, Proverbios 4:18. La palabra dice que tu vida, que tú eres justo, es como la luz de la aurora, que va en aumento, va en aumento, va en aumento, va en aumento. Eso es la realidad de Dios, pero muchas veces la realidad de la persona es otra. Por eso, queremos hablar sobre las llaves para entrar a la tierra de Canaán. Y lo encontramos en Josué capítulo 5. Ahí están los pasajes que quiero leer para poner la base de lo que te quiero decir. Pero mira lo que el Señor Jesús dijo en Lucas 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Jesús dijo, ustedes que son padres terrenos, le dan buenos regalos a sus hijos. Tú, mamá, papá, tú quieres lo mejor para tus hijos. Si eres un padre normal, tú quieres lo mejor para tus hijos. Y Jesús dijo, vuestro Padre Celestial quiere Él es perfecto. Dijo, ustedes son malos, Dios es perfecto. Dios quiere lo mejor para tu vida. Cuesta entender eso.
Por eso mucha gente no cambia de vida, por eso mucha gente no sale del pecado, por eso mucha gente no deja. Hablo de hijos de Dios, porque no han entendido que Dios quiere lo mejor para ellos. Es necesario entender eso. Por eso la palabra de Dios viene en nuestro auxilio. En el Evangelio, quiero decir, en el libro de Josué, capítulo 5, vamos a estudiar hoy algunos versos de ahí para extraer algunas enseñanzas que dice así. Josué capítulo 5, verso 6 dice: porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. Verso 8 dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Verso 9: y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta el día de hoy. Mírenlo cómo lo dice este mismo verso en la Nueva Biblia Viva. Y el Señor le dijo a Josué: hoy he quitado de ustedes la humillación de ser esclavos. Por esta razón el lugar donde se realizó esto se llama Gilgal, y así se llama todavía. Después de la ceremonia, todos descansaron en el campamento hasta que sus heridas sanaron. Verso 10 en adelante dice: y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde él en los llanos de Jericó. Verso 11: al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. Esos son los versos en los cuales vamos a estar meditando en esta ocasión. Quiero que usted tenga en mente, le recomiendo que saque ahí su lápiz, su cuaderno, una hoja para tomar notas, porque quiero recalcar en algunas palabras de estos pasajes. Por ejemplo, en el verso 6 del capítulo 5 del libro de Josué dice: el Señor explica la razón por la que todas las personas, hombres guerreros que salieron de Egipto, murieron en el desierto. Él lo explica. Y la razón dice: no obedecieron a la voz de Jehová. Note que eran hombres de guerra. Era pueblo de Dios. Hermanos, esas personas habían visto milagros impresionantes, pero dice que murieron postrados en el desierto. ¿Cuál fue la razón principal? Dice ahí la palabra: no obedecieron a la voz de Jehová. Eso es importante que lo notemos. Luego, el Señor le dijo a Josué que todos los que habían entrado a Canaán los circuncidara. Por eso el verso 8 dice: y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. La segunda palabra que quiero que anote es circuncisión. Circuncidar. Esa es otra palabra que quiero que usted note. Luego en el 9 dice: Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto. Otra palabra que quiero que note es oprobio. La palabra oprobio quiere decir vergüenza. La vergüenza de Egipto es quitada cuando nos circuncidan. La palabra dice de que la circuncisión era una señal de pacto. Esto que estoy diciendo es como la base de despegue a lo que viene adelante. Por eso le aconsejé al principio: no se vaya a perder esta cadena de enseñanzas, porque si usted solo mira la 2 o la 3, no va a entender bien lo que el Señor me ha
motivado a transmitirle a través de estas enseñanzas. ¿Cuál era el origen de la circuncisión? Lo encontramos en Génesis capítulo 17, versos 11, 12 y 13. Dice aquí: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión es cortar el prepucio. Eso es circuncisión, es cortar carne. Eso es lo que dice aquí la palabra en Génesis capítulo 17, verso 11. Disculpe que vaya despacio, pero a mí me interesa que entendamos. Felipe le preguntó al etíope: ¿entiendes lo que lees? El etíope, bravo porque no entendía nada, le dijo: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Por eso yo aquí le estoy explicando a usted la palabra de Dios. Por eso usted no mire que yo me pongo morado, ni verde, ni brinco, ni zapateo, porque yo lo que quiero es que entienda la palabra de Dios. Verso 12: de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. La circuncisión, marque esto, escriba esto. La circuncisión es señal de pacto. ¿Ok? Cuando usted ve en la calle encuentra señales: stop, semáforo rojo, verde, amarillo, etc. Y luego dice que será señal por todas tus generaciones. O sea, lo que quiero recalcar es que Abraham ya tenía el pacto que Dios le había dado, pero ahora le dice: esta circuncisión será señal del pacto. Tú ya eres hijo de Dios, tú ya fuiste lavado con la sangre del Cordero, pero ahora el Señor te dice: yo quiero que tú tengas una señal en tu cuerpo. Una señal. A los 8 días, dice, tendrás que ser circuncidado. Hablo del Antiguo Testamento. Muchas personas dicen: ¿y ustedes por qué hablan del Antiguo Testamento si estamos en la era del Espíritu? Bueno, la Biblia dice en Romanos 15, 1 Corintios 10, que lo que pasó en el Antiguo Testamento es sombra, es enseñanza para nosotros. Esa es la razón. Lo que pasó en el Antiguo Testamento es una enseñanza, es un ejemplo, es la historia que quedó para nosotros. Y dice ahí, mire, será por señal del pacto. O sea, la persona que no se circuncida no tiene señal de pacto. Eso quiero que usted lo entienda, porque sobre esa base yo quiero hablar lo demás. Luego dice el verso 14: y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de tu pueblo, ha violado mi pacto. No pierda de vista que Dios es tu Padre, que Dios quiere bendecirte, que Dios te quiere sacar de esa condición ya y nos quiere dar más de lo espiritual y de lo material, porque eso va de la mano. El apóstol Juan dijo: yo espero que tú seas prosperado en todo. Todo es todo. Porque hay un evangelio ahí de la pobreza. Hay los dos extremos, el que hablan de solo material y el que no hablan de lo material, porque es pecado, dicen ellos. Bueno, son los dos extremos, hay que buscar el balance. Entonces, la persona que no se ha circuncidado no tiene señal de pacto. Eso es muy importante que lo note. Ahora, dirá alguien: bueno, ¿y las mujeres? Porque las mujeres no tienen prepucio. En el Antiguo Testamento, Dios le dio la circuncisión a Abraham. Génesis capítulo 17. Y el Señor le dio los lineamientos. Y ya le digo lo que ya le he recalcado. Perdóneme que repita lo mismo, pero a mí me interesa que entendamos, aunque sea un poquito, pero que lo entendamos. La psicología dice que la gente solo recuerda el 10% de lo que oye. La psicología dice que nosotros recordamos el principio y el final de las cosas. Entonces, ¿de qué vale muchas veces que alguien predique hora y media si la gente solo se va a recordar un poquito y los que se duermen no van a recordar nada?
Gloria a Dios por la tecnología, que podemos ver los mensajes cuantas veces queramos. Bueno, sigamos. En el Nuevo Testamento ya le expliqué lo de la circuncisión así, a grosso modo, porque estas cosas llevan toda la vida explicarlas, pero tratamos de hacerlo lo más práctico y sencillo, ¿verdad? Bueno, Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Ya en el Nuevo Testamento, la palabra dice que el que circuncida es el Espíritu Santo. La circuncisión es interna. La circuncisión es interna. Colosenses 2:11 dice: en él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo de pecado. Miren la traducción del lenguaje actual, como dice este mismo verso. Los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirnos a Cristo, y así les quitó el deseo de seguir pecando. Esa fue la circuncisión que Dios mismo hizo. O sea, cuando yo dejo que Dios me circuncide, los deseos de seguir pecando se van. Y cuando esos deseos de pecar se van, entonces yo puedo entrar a poseer la tierra de Canaán. Sin circuncisión no hay tierra prometida, no hay tierra en abundancia. Eso apúntelo ahí, por favor. Sin circuncisión no hay tierra prometida. Lo siento mucho. No hay atajos, no hay shortcuts, no hay. Lo siento mucho. O pasamos por ahí o pasamos por ahí. No hay desvíos. Romanos 2:28-29 dice: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de hombres, sino de Dios. La circuncisión es del corazón, es espiritual. Eso quiero que lo entendamos. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne. El apóstol Pablo dice: nosotros somos la circuncisión, porque en el tiempo de Pablo batalló contra los judaizantes. Si Dios quiere, próximamente quiero hablar sobre el evangelio de la gracia y el evangelio legalista, ¿verdad? Quiero hablar sobre eso, pero ese no es el tema en este momento. Entonces, el apóstol Pablo, que es el perito y arquitecto de la iglesia, está poniendo los parámetros de lo que es la circuncisión en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Cuando a Abraham el Señor le habló de la circuncisión, fue cuando el Señor le cambió de nombre. Estoy recalcando en el cambio que produce la circuncisión en nosotros. De eso estoy hablando. Cuando a Abraham lo circuncidaron, dice Génesis 17:5, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres. Cuando Dios le da la circuncisión a Abraham, le cambió nombre. El nombre de una persona es lo que dice todo de la persona. Abraham quería decir padre enaltecido, orgullo. Padre enaltecido quería decir Abraham. Pero viene Dios, cuando le da la circuncisión, le cambia nombre y le agrega una H y le pone Abraham, que quiere decir padre de multitudes. A otro personaje que le cambiaron nombre en la palabra fue a Jacob. A Jacob se llamaba Jacob y le pusieron Israel. Jacob quiere decir usurpador.
y le cambiaron Israel, que quiere decir el que lucha con Dios. Génesis 32, 26 dijo, déjame porque raya el alba, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. A Jacob también le cambiaron de vida, porque cuando él peleó con el ángel, dice que le dio un golpe en el muslo, y Jacob caminó así como cojo, le cambió el caminado, pues, espiritualmente hablando, le cambió el caminado. Por eso, la circuncisión, a Abraham le cambian nombre, a Jacob le cambian nombre, le cambian su manera de caminar. Por eso, yo repito, sin circuncisión no hay tierra prometida. Grábatelo bien, escríbelo en letras grandes, porque en los próximos programas estaré hablando qué cosas deben ser circuncidadas en nuestra vida. Ahorita ya puse la base, y sobre esa base voy a hablar sobre qué cosas necesitan ser circuncidadas en nuestra vida. En el texto de inicio de Josué capítulo 5, verso 6, dije de que la razón por la que estos guerreros que habían salido de Egipto quedaron postrados en el desierto fue porque no obedecieron la voz de Jehová. No la voz, o sea, oyeron mal, escucharon mal. La bendición estaba allí, pero no la agarraron. Oh, Dios mío. Como dicen los puertorriqueños, hello, ¿estás escuchando? Hello, are you listening to me? La bendición estaba allí, pero ellos no la agarraron. Eran guerreros, vieron milagros terribles. Y la bendición estaba allí, pero no la agarraron, quedaron postrados, se murieron en el desierto. ¿Por qué? Porque dice que no obedecieron a la voz de Jehová. El evangelio es fácil. El evangelio no es difícil, no es complicado, señores. Los tiempos son finales. Las señales ya se cumplieron, claro que sí. Mateo 24, Apocalipsis 13, todas esas cosas, claro que sí. Pero, ¿ahora qué hacemos, señores? Las señales están delante de nuestros ojos. Lo dice el mundo secular y lo dicen los siervos del Señor. Pero ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos? ¿Nos ponemos una bata blanca y nos vamos al monte allá, a la montaña, como monjes? ¿Nos encerramos debajo de un túnel para no pecar? No podemos hacer eso. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, entrar a la tierra de Canaán. Tú me dices, hermano, yo ya estoy, gloria a Dios, ahora ayuda a otros para que entren allí. No obedecieron la voz. Entonces, lo primero que necesitamos que el Espíritu Santo nos circuncide son los oídos. Mire cuál era la condición de Israel cuando el Señor estaba en los días de su ministerio. Mateo 13, 15 en adelante dice, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Esa era la condición del pueblo de Israel. El Señor dice que tenían los oídos enfermos, oían pesadamente. Qué feo es no oír bien, hermano. Mire, a mí se me acaba de agarrar una infección en este oído y solo, ahorita ya casi estoy sano porque ya me dieron medicina y solo oía con este. Ahorita con este oigo un 60%, pero qué feo es no oír bien, hermano. ¿Qué digo? ¿Qué? Hay que repetir las cosas porque uno no oye bien o oye mal, entiende mal. Y así estaba el pueblo de Israel.
Así estaban estos guerreros. ¿Por qué es importante oír bien? Si a ti no te gusta oír la palabra, te da sueño, te duermes, o solo nos gusta oír las cosas del mundo, música mundana, malas noticias, todas esas cosas, necesitamos que nuestro oído sea circuncidado. Por eso ya expliqué lo otro, ¿verdad? Por eso no, alguien puede decir, pero Dios mío, ¿cómo me van a agarrar un bisturí para cortarme el oído? Oí el principio del mensaje y vas a entender, compadre. Porque es importante oír bien, oír espiritualmente, porque la fe viene por oír la palabra. Como decía un predicador, almas benditas, entiendan. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La Biblia Dios habla hoy dice, o sea que no está allí, pero llega cuando se oye la palabra. Así pues la fe nace al oír el mensaje y el mensaje viene de la palabra de Cristo. O sea, la fe no está ahí, pero cuando yo oigo la palabra, cuando yo escucho la palabra, nace la fe. Por eso estos guerreros quedaron postrados, porque no oyeron la voz de Dios, estaban sordos. Eran guerreros, confiaban de plano en sus fuerzas, pero no en la palabra, no en Dios. Hay gente que está en hoyos, estancados, llorando, lamentándose, etcétera, confiando en sus propias fuerzas y no tienen fe. ¿Por qué no tienen fe? Porque están sordos espiritualmente, no oyen la palabra de Dios. Por eso necesitamos que nuestros oídos sean circuncidados. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es espada. La palabra es la espada del Espíritu Santo. Por eso es importante que nuestros oídos sean circuncidados. Mire lo que dice Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Es una pregunta. He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Tú, hijo de Dios, tienes que amar este libro, tienes que comértelo, hablo espiritualmente, tienes que comer cuando te levantas en el día, cuando te acuestas, todos los días de tu vida, no solo el día de culto, no solo el día domingo o el día sábado o el día lunes, no, todos los días. Salmo 1. El Señor le dijo lo mismo a Josué, capítulo 1, verso 8, verso 9. Y le dijo, cuando hagas eso, tendrás éxito en todo lo que hagas. Jeremías 6:10 dice que el que no tiene el oído circuncidado, no ama la palabra, no escucha, no puede escuchar. La palabra le es vergonzosa, le da vergüenza que la gente, que los amigos, que la familia, que las amigas sepan que la hermanita es cristiana. Le da vergüenza decir que es cristiano. Le da vergüenza enseñar que este libro es el manual de su vida. ¿Y por qué a los pecadores no les da vergüenza tomarse fotos con la gran cerveza, con el gran cigarro, con dos mujeres en adulterio y fornicación? ¿Por qué no les da vergüenza eso a ellos? Y a mí me va a dar vergüenza enseñar que soy hijo de Dios, que su sangre me ha lavado, que me ha quitado vicios, me sacó del adulterio, la fornicación, la mentira y todos esos pecados que tienen los que no han sido lavados con la sangre de Jesucristo. No, aquí dice, cuando a ti te valga un pepino lo que el mundo piense de tu fe, tu oído ha sido circuncidado. Creo que más claro no puede ser. La palabra dice en Hebreos 4:12 que la palabra es como espada. La espada es para pelear, la espada para cortar.
Es tiempo que tú le pidas a Dios, circuncida mi oído. He dado el diagnóstico, he dado la base, hablé de la base, hablé del origen de la circuncisión en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, y hablé de que nuestro oído tiene que ser circuncidado, señores. Circuncidado. ¿Cómo sé yo que mi oído no está circuncidado? Jeremías 6:10. No te gusta oír la palabra, no la entiendes, te avergüenzas de la palabra, tu oído no ha sido circuncidado. Pero como Dios es un Dios de misericordia, un Dios de segundas oportunidades, la palabra viene en nuestro auxilio y dice, bueno, reconozco, Espíritu Santo, circuncídame. Y aunque me duerma leyendo la palabra, la voy a leer y me la vas a revelar, Señor. Por favor, yo quiero, suplícale a Dios. Amén. Juan 8:41 dice, esta es conclusión ya. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaría, es porque yo de Dios he salido. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. Verso 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. En Juan capítulo 8 es una discusión que Jesús tuvo con los fariseos, con los judíos, que dice que ya habían creído, eran creyentes, hermanos. Ellos ya habían creído en Jesús. Pero mi Señor al final les termina diciendo, ustedes son hijos del diablo, les dice. Porque no llegaron a ser discípulos. Porque hoy en día hay mucha gente que cree. La Biblia dice en Santiago que los demonios creen y tiemblan. Pero hasta ahí. Y estos judíos habían creído en el Señor. Pero cuando el Señor les habló de esclavitud, saltó la liebre. Y bueno, ese no es el tema, pero lea todo Juan capítulo 8. Juan 10:26 dice, mis ovejas oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Tú eres oveja del Señor? Amén. Entonces tú tienes que oír la voz de Jesús. La voz de Jesús es esta, la palabra de Dios. No es lo que dice el pastor fulano allá, el profeta, el apóstol allá, que hay un montón de herejes y diciendo un montón de barbaridades tontas hoy en día, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz, dice, y yo las conozco y me siguen. Mire qué maravilla es la Biblia, qué hermosa es la palabra, dan ganas de comerse eso. Y dice, y yo les doy vida eterna. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Este verso está muy bueno para lo que vivimos hoy. Mundo de terror, mundo de miedo, tiempo de pandemia y toda esa cosa horrible, sumado a todo el pánico que le mete toda esa bola de gente loca que usa las redes sociales para poner videos sin censura. El otro día vi un video, unas fotos que puso un periodiquito de aquí que como abundan, no son periódicos, son páginas de internet que abren, de un hombre colgado de un puente, creo que fue en la capital de Guatemala, colgado. Se colgó porque perdió el trabajo por el coronavirus y ahora no tiene que vivir. Y se colgó un muchacho, hermano, de unos 20, 30 años. Por Dios santo, ¿qué les pasa? Cáiganme bien. Mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco y me siguen. ¿A quién tú sigues? ¿Ah? ¿Tú sigues a tu apóstol? ¿Tú sigues a tu denominación famosa? ¿A quién sigues tú? Sigue a Cristo y su palabra. Claro, sujétate a tu pastor. Porque hay reglas, hay normas. No estoy hablando de libertinaje, ni de ser bastardo, ni cabra, sino aquí dice, mis ovejas oyen mi voz. Si tú oyes la voz de Dios, si tú oyes la voz de la palabra, la voz del Espíritu Santo que tienes adentro, tú eres oveja. Tú eres oveja. Te rayaste, te sacaste la lotería.
Y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Oye eso, les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Tú estás seguro. Pero todo empieza. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Ok? Oremos en el nombre de Jesús. Padre, que estás en los cielos y en todo lugar. Te damos infinitas gracias, Señor, por tu piedad, por tu misericordia, por tu sangre que me limpia de todo pecado. Padre, tu palabra dice que nos acerquemos al trono de gracia para obtener oportuno socorro a nuestras necesidades. Señor, yo te suplico que todas las personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que digan, Señor, yo reconozco que mis oídos no han sido circuncidados, porque a mis oídos les encanta oír lo que a ti no te agrada. Señor, circuncida el oído de esas personas. Señor, enséñanos a oír tu voz. Enséñanos a seguirte a ti, Señor. No permitas que la confusión llegue a nuestra mente. No permitas que la confusión, el miedo, el temor llegue a nuestra vida. Guárdanos. Como dice tu palabra, no pereceremos jamás. Tendremos vida eterna. Y de tu mano nadie nos podrá arrebatar. Todo inicia con oír la voz de nuestro pastor que se llama Jesucristo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios haga resplandecer su rostro sobre tu vida, que Dios tenga de ti misericordia. Y nos vemos en la próxima enseñanza. Amén.